El sol caía lento sobre los campos dorados de Castilla, tiñendo de cobre las colinas que rodeaban la pequeña finca donde vivía. Yo, Mariana, había quedado huérfana muy joven y desde entonces mi vida giraba en torno a la casa de mi tío Ramón, un hombre de manos fuertes y mirada dura, al que el pueblo llamaba el carpintero de las guitarras. Ramón era reservado, casi hermético. Pasaba las horas en un viejo taller apartado, al final del patio, donde el olor a madera encerada se mezclaba con resinas dulces y misteriosas. Nunca me dejaba entrar. No cruces esa puerta, Mariana, decía con voz grave. Y yo obedecía, aunque mi curiosidad crecía cada día. Una tarde de verano, mientras él viajaba al mercado de Toledo, no pude resistirlo. Llevaba un vestido ligero de lino blanco con bordados en azul, obra de mi madre, que rozaba apenas mis rodillas. Un par de alpargatas con cintas alrededor de mis tobillos daban un aire sencillo, pero en mi interior me sentía extrañamente atrevida. Abrí la puerta del taller. El aire estaba impregnado de un aroma embriagador, barniz, polvo antiguo y cuero. En las paredes colgaban guitarras flamencas, vihuelas y laúd, cada uno con incrustaciones que parecían contar historias secretas. En un rincón, un viejo piano cubierto de polvo esperaba ser tocado. Me acerqué, deslicé los dedos por la madera pulida y sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. De pronto, la puerta se cerró con un golpe. Mariana. La voz profunda de mi tío llenó el espacio. Estaba ahí, de pie, con el ceño fruncido y una sombra de emociones que no supe descifrar en sus ojos. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Te dije que no entraras aquí, dijo, y echó el cerrojo desde dentro. Me quedé helada, pero en lugar de enfado puro, noté en su rostro algo distinto, un dolor escondido. Caminó hacia mí lentamente, sus botas resonando en el suelo de madera. Yo apreté las manos contra el vestido, consciente de cómo el lino se pegaba a mi piel por el calor del día. ¿Por qué lo ocultas? Me atreví a preguntar en un susurro. Ramón suspiró hondo, se pasó la mano por su cabello canoso y señaló una guitarra vieja apoyada en la mesa. Porque esto es todo lo que me queda. Mi padre, tu abuelo, tocaba en este piano. Con él aprendí a escuchar, a sentir. Y cuando se fue, solo quedaron estos instrumentos. Son mi memoria, mi herida y mi refugio. Lo vi recorrer el taller, acariciando cada instrumento como si fueran reliquias vivas. Por primera vez entendí que detrás de su silencio había un mundo oculto. Yo quiero escuchar, dije, dando un paso hacia él. Quiero entenderte. Me miró fijamente. Por un instante pensé que iba a rechazarme, pero en lugar de eso tomó un violonchelo apoyado en la pared y me lo ofreció. ¿Sabes tocar? Negué con la cabeza. Nunca aprendí. Entonces aprenderás. Pero no como un pasatiempo. Aprenderás a respetar lo que significa. Colocó el instrumento frente a mí, ajustó las cuerdas y me guió con sus manos ásperas. Su cuerpo se acercó al mío para corregir la postura, y la cercanía me puso la piel de gallina. Su voz cambió, más suave. Respira. La música es como la vida, sin respiración, no existe. El arco temblaba en mis dedos, pero bajo su guía logré arrancar una primera nota, débil y vacilante. Sentí como su pecho rozaba mi espalda cuando ajustaba mis brazos, y como su aliento cálido rozaba mi cuello. Mis mejillas ardían. Una melodía titubeante nació en aquel taller. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo, apenas un destello en sus labios. ¿Lo sientes? Asentí. Y sin pensarlo, pregunté, ¿por qué es tan importante para ti? Porque es lo único que nunca me abandona, respondió. Las personas se van, los recuerdos se apagan, pero la música permanece. Mis dedos seguían torpes, pero dentro de mí algo comenzaba a despertar. No era solo música. Era una puerta que se abría entre nosotros, un puente invisible que me atraía a su mundo secreto. Cuando cayó la noche, el taller quedó iluminado por una lámpara de aceite. Ramón se apartó unos pasos, cruzando los brazos. Tienes talento, Mariana. Más del que imaginaba.
Sonreí tímidamente, sintiendo un calor extraño en mi pecho. Él avanzó un paso más. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado de algo que ninguno quería nombrar. Esto cambia a la gente, dijo, y no supe si hablaba de la música o de nosotros. Estoy lista, susurré, sin saber a qué me comprometía exactamente. Y en ese instante su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me dejó sin aire. Fue ahí cuando comprendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. El viaje llegó de improviso. Una mañana, mientras desayunábamos pan con aceite y café en la cocina de la finca, Ramón anunció: «Nos vamos a Granada». Levanté la vista sorprendida. Nunca salíamos de la rutina del campo, y menos aún juntos. ¿Granada? ¿Por qué? Hay una mujer, doña Carmen, vieja maestra de guitarras. Necesito consultar con ella sobre un instrumento que requiere restauración. ¿Y tú?, me miró con una seriedad que me estremeció, tú también necesitas aprender de otros. Me invadió una emoción difícil de ocultar. Granada. Sonaba como un lugar de leyendas, de moros y flamenco, de patios llenos de bugambillas. Pasé todo el día eligiendo qué ropa llevar. Al final me decidí por un vestido de algodón color vino, ceñido con un cinturón de cuero fino. Sus botones se abrían discretamente en el escote, apenas lo suficiente para dejar ver un destello de piel, lo justo para sentirme mujer, no niña. A los pies, unas sandalias con tacón bajo que realzaban mis piernas bronceadas. El trayecto fue largo. Viajábamos en un coche viejo, un Seat que apenas resistía las cuestas de Sierra Morena. Yo miraba los campos de olivos extenderse hasta el horizonte. A ratos me cruzaba con la mirada de Ramón y ambos sonreíamos sin palabras. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era un lenguaje secreto. En Granada nos hospedamos en una posada cerca del Albaicín. Teníamos habitaciones contiguas, pero la proximidad de las puertas encendía mi imaginación, lo sentía tan cerca, aunque separados por una pared. Aquella noche apenas pude dormir. Me quedé despierta, acariciando distraídamente el colgante de madera que mi madre me había dejado, como si de pronto hubiera cobrado un nuevo significado. Al día siguiente conocí a doña Carmen. Una mujer pequeña, de cabello blanco recogido en moño, pero con unos ojos oscuros que brillaban como brasas. En su taller, el aire estaba saturado de aromas, cedro, ciprés y un leve perfume a incienso. El instrumento es sagrado, dijo, acariciando la tapa de una guitarra centenaria. No es solo madera. Respira. Habla. Guarda secretos. Me enseñó a recorrer la superficie de la guitarra con los dedos cerrados, a sentir las vetas, la temperatura, la memoria de la madera. Era un contacto tan íntimo que me sonrojé. Sentía como si la guitarra respondiera a mi caricia, como si me reconociera. Ramón me observaba en silencio, con un brillo de orgullo en sus ojos que me hacía estremecer. Por las noches paseábamos por las calles estrechas iluminadas por faroles antiguos. Granada vibraba con el eco de guitarras y cantes lejanos. Caminábamos tomados de la mano sin darnos cuenta, hasta que alguien pasaba cerca y la soltábamos con nerviosa rapidez. Una vez nos refugiamos en un pequeño café. El aire estaba cargado de humo y olor a vino dulce. Una cantaora entonaba versos que hablaban de amores prohibidos. Ramón me miró, y su mirada coincidía con cada palabra de la canción. ¿Lo entiendes?, me susurró al oído. Yo asentí, aunque mi pulso se desbocaba. No era necesario explicar nada más. Aquella noche, de regreso en la posada, me quedé en la cama mirando el techo. Sentía su presencia detrás de la pared, imaginaba su respiración pausada, sus manos apoyadas sobre el pecho. Un deseo extraño me dominaba, no de besarle, no todavía, sino de estar en ese mismo silencio compartido. El roce invisible de su existencia era más erótico que cualquier gesto físico. Al día siguiente, mientras aprendía a pulir la madera de un laúd bajo la guía de doña Carmen, la anciana me entregó un pequeño relicario de cedro, tallado con símbolos extraños. Guárdalo, niña. No es un adorno, es un signo.
Algún día entenderás. Lo colgué en mi cuello, junto al colgante de mi madre. Ramón, al verlo, tensó la mandíbula. Su silencio me dio la certeza de que conocía aquel símbolo, pero no quiso hablar. Algo se escondía bajo ese secreto, algo que me concernía a mí más de lo que imaginaba. Esa noche, en las calles empedradas de Granada, el sonido de guitarras se mezclaba con el aroma de jazmín. Sentí que estábamos cruzando un umbral invisible, que lo que estaba por venir no se parecería en nada a la vida tranquila de Castilla. Y dentro de mí algo me decía, esto apenas empieza. El regreso a la finca fue silencioso, pero no vacío. Granada se había quedado grabada en mi piel, los cantos desgarrados, el olor a jazmín en las noches, la mirada de Ramón cuando doña Carmen me entregó aquel relicario. Desde entonces, lo llevaba siempre al cuello, junto al colgante de mi madre. Y cada vez que mis dedos rozaban su madera, sentía un pulso leve, como si tuviera vida propia. El taller había cambiado para mí. Ya no era un lugar prohibido, sino un santuario. Pasaba horas allí, aprendiendo a tocar, a pulir, a afinar. Mis manos, antes suaves y torpes, empezaban a llenarse de pequeñas marcas, huellas de mi nueva existencia. Ramón me guiaba con paciencia, a veces demasiado cerca, y cada roce de sus dedos sobre los míos dejaba en mí un temblor escondido. Pero su silencio pesaba más que nunca. Evitaba hablar del relicario, evitaba mis preguntas sobre doña Carmen. Solo cuando me descubría observándole demasiado tiempo, desviaba la mirada con una dureza que parecía un muro. Una tarde, mientras exploraba el piano cubierto de polvo, descubrí algo extraño. En una de sus patas, al nivel del suelo, había un símbolo idéntico al de mi relicario. Pasé el dedo y noté un relieve escondido. Presioné. El piano crujió y de su interior salió un compartimiento secreto. Dentro, un cuaderno viejo, con páginas amarillentas. Lo abrí con las manos temblorosas. Era un diario. El diario de mi abuelo. Hablaba de un círculo secreto de luthiers, guardianes de la música, capaces de encerrar en sus instrumentos algo más que melodía, energía, vibraciones capaces de sanar, o de destruir. En esas páginas también mencionaba una guitarra especial, forjada en tiempos antiguos. Un instrumento que debía mantenerse oculto. Mientras leía, sentí un frío en la espalda. No estaba sola. Levanté la vista. En la puerta del taller, un hombre me observaba con una sonrisa ladeada. No era Ramón. Buenas tardes, señorita, dijo con voz suave, con un acento que no era de Castilla, sino del sur, quizás andaluz con un matiz extranjero. Vestía un traje oscuro, demasiado elegante para el campo. Me llamo Esteban. He venido buscando a tu tío Ramón, y a ti. Me levanté de golpe, apretando el diario contra mi pecho. ¿Quién es usted? Él dio un paso al frente, y el brillo en sus ojos me puso nerviosa. Digamos que soy un coleccionista. Sé lo que tienes colgado en tu cuello. Ese relicario, no es cualquier adorno. Pertenece a una estirpe muy antigua. El corazón me golpeaba con fuerza. Esteban sonrió, como si disfrutara de mi miedo. No te asustes. Solo quiero lo que me pertenece. En ese momento, Ramón apareció detrás de él. Su rostro se endureció como piedra. Vete, Esteban. No tienes nada que buscar aquí. El visitante apenas giró la cabeza, como un gato al que han intentado ahuyentar. Siempre tan protector, Ramón. Pero sabes que no puedes guardarlo para siempre. La chica ya lo descubrió. Y tarde o temprano, ese poder pedirá salir. El ambiente se volvió irrespirable. Esteban se retiró despacio, pero sus últimas palabras me helaron: volveré. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para esconder la verdad. Cuando quedamos solos, Ramón me arrebató el diario de las manos. No debiste abrirlo. Gruñó. Es mi derecho. Repliqué. Quiero saber qué significa todo esto. Nos miramos como dos combatientes en un campo de batalla invisible. El relicario latía contra mi pecho,
el diario temblaba en sus manos, y entre los dos crepitaba algo más que rabia, un deseo contenido, peligroso, que ninguno se atrevía a nombrar. Aquella noche no pude dormir. Caminé descalza por la casa, con mi camisón ligero de algodón pegado a mi piel por el calor. El relicario brillaba tenuemente bajo la luna. Sentía que me llamaba, que quería ser escuchado. Me asomé al taller. Ramón estaba allí, sentado con la guitarra en brazos, tocando una melodía tan triste que me partió el alma. Me acerqué en silencio y me senté junto a él. No hablé. Solo dejé que mi hombro rozara el suyo. Él no se apartó. Por un instante, entre la música y la oscuridad, sentí que ya nada nos separaba. Y supe que lo que Esteban había dicho era verdad, el secreto apenas comenzaba a revelarse. El amanecer en la finca nunca había sido tan inquietante. Desde la visita de Esteban, la atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo presintiera lo que iba a ocurrir. Ramón apenas hablaba, se encerraba largas horas en el taller y evitaba mis preguntas. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente el diario de mi abuelo ni las palabras de Esteban: ese poder pedirá salir. El relicario colgaba sobre mi pecho, y cada vez que tocaba la madera tallada, sentía un calor extraño, como un latido acompasado con mi propio corazón. Una noche decidí ponerlo a prueba. Encendí una vela en el taller, tomé el violonchelo y me senté sola, descalza, con un vestido de lino azul que dejaba al descubierto mis brazos y mis tobillos. Cerré los ojos y comencé a tocar una melodía que no había aprendido en ningún lugar. Salía de mí, como si alguien la susurrara en mi interior. El aire vibró. Las paredes del taller parecían responder al sonido, y las cuerdas emitían una resonancia tan profunda que me estremecí entera. Sentí que el relicario ardía, y una oleada de energía recorrió mi piel. No era solo música, era poder. De pronto, una voz grave me interrumpió. «Basta». Abrí los ojos. Ramón estaba en la puerta, mirándome con una mezcla de miedo y asombro. «No entiendes lo que haces, Mariana. Esa melodía no es tuya. Viene de otro lugar». Pero la sentí, susurré. Sentí que podía sanar, que podía moverlo todo. Ramón se acercó y tomó el arco de mis manos. Sus dedos rozaron los míos y un escalofrío me recorrió. «Y también puede destruirte», murmuró. Esa misma semana, Esteban volvió. No lo hizo solo. 3 coches negros se detuvieron en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Hombres trajeados descendieron con rostros fríos. Esteban encabezaba el grupo, vestido con una chaqueta blanca que contrastaba con sus ojos oscuros. «¿Listos para hablar con seriedad?», preguntó, con una sonrisa venenosa. Ramón se interpuso entre él y yo. «No tendrás nada». «Ah, Ramón», suspiró Esteban. «Tú siempre huyendo de lo inevitable». Pero ella, su mirada se clavó en mí, ella ya despertó. Yo lo vi en sus ojos. Ella es la clave. Un sudor frío me recorrió la espalda. Ramón apretó mi mano sin soltarla. Yo llevaba un vestido ligero de algodón color marfil, con un cinturón bordado que realzaba mi figura. Sentía la tela pegarse a mi piel por el calor, y la tensión hacía que mi respiración fuera agitada, casi audible. Esteban lo notaba, disfrutaba viéndome vulnerable. «Dame el relicario, Mariana», dijo con voz melosa. «No es más que un peso para ti. En mis manos será un tesoro». Yo retrocedí un paso. Ramón rugió: «Ni te atrevas a tocarla». Los hombres de Esteban avanzaron. Instintivamente, tomé el violonchelo que descansaba junto a la pared. Ramón sacó su vieja guitarra, y nos miramos. Sin palabras, comprendí lo que teníamos que hacer. Comenzamos a tocar. Primero tímidos acordes, luego una melodía que estalló como un trueno. El relicario ardía contra mi piel. El suelo vibraba. Los hombres de Esteban se llevaron las manos a los oídos, tambaleándose. El aire estaba cargado de una fuerza que yo no sabía controlar, pero que fluía de mí como un río desbordado.
Esteban no se inmutó. Sonreía. Así que es cierto. Sus palabras fueron un susurro casi reverente. Ella es la heredera de la melodía escondida. De pronto sacó de su chaqueta un objeto brillante, una púa de plata con grabados antiguos. Con esto, dijo, tu poder será mío. Avanzó hacia nosotros. Ramón dejó de tocar, soltó la guitarra y se interpuso. Esteban le lanzó una mirada de desprecio y, en un movimiento rápido, lo empujó con fuerza contra el piano. Ramón cayó, golpeándose el hombro. No. Grité. El relicario ardió tanto que tuve que sujetarlo con la mano. De mis labios brotó un canto, no planeado, una nota prolongada que no parecía humana. El aire tembló, y Esteban retrocedió con el rostro contraído por la rabia. Ramón, desde el suelo, me miraba con asombro y dolor. Mariana, tu voz. Yo misma apenas podía creerlo. El relicario pulsaba al ritmo de mi canto, y en ese instante comprendí que lo que guardaba no era solo un símbolo, era la llave de un poder que podía salvarnos o condenarnos. Esteban me observó con una mezcla de deseo y amenaza. Si no me lo entregas, muchacha, lo tomaré cuando menos lo esperes. Y con esa advertencia se marchó, dejándonos entre el silencio y el eco de la melodía que aún vibraba en mis huesos. Ramón me abrazó con fuerza. Sentí su respiración entrecortada contra mi cuello, su calor mezclado con el mío. Ahora entiendes, ¿verdad? Susurró. No hay vuelta atrás. Yo cerré los ojos, y por primera vez tuve miedo no de Esteban, sino de lo que acababa de despertar dentro de mí. Las horas siguientes fueron un torbellino. Después de que Esteban se marchara con sus hombres, el silencio en la finca se volvió insoportable. Ramón estaba herido en el hombro, y mientras le curaba con paños húmedos, podía sentir la tensión en cada fibra de su cuerpo. Él volverá, murmuró. Y esta vez, no se irá con las manos vacías. Yo no respondí. Solo apreté con más fuerza el relicario contra mi pecho. Sentía que ardía, como si supiera lo que nos esperaba. Esa noche no pude dormir. Caminé por la finca bajo la luz de la luna, con un vestido ligero de seda color marfil que se pegaba a mi piel con cada brisa nocturna. Llevaba el cabello suelto, y las sandalias tintineaban al rozar las piedras del patio. En mi interior había miedo, sí, pero también una fuerza desconocida que crecía con cada respiración. Al amanecer, los vimos venir. 3 coches negros aparecieron al final del camino. Esta vez no se escondían, el rugido de los motores anunciaba una batalla. Ramón tomó su guitarra. Yo me colgué el violonchelo y acaricié el relicario como quien empuña un arma. Esteban bajó del primer coche, impecable con un traje oscuro y la misma púa de plata en la mano. Sus ojos brillaban de triunfo. Ha llegado la hora, Mariana. O vienes conmigo, o destruyo todo lo que amas. Yo di un paso al frente, el vestido ondeando como una bandera. Nunca. Comenzamos a tocar. Ramón arrancó acordes secos, poderosos, mientras yo dejaba que mi arco se deslizara sobre las cuerdas con una fuerza que jamás había sentido. El relicario vibraba, y entonces lo comprendí, no era solo un símbolo, era un canal. Mi voz emergió sola, un canto puro, desgarrador, que parecía venir de lo más hondo de mi alma. Los hombres de Esteban se tambalearon, las armas cayeron de sus manos. El aire se llenó de ondas invisibles que sacudían la tierra. Pero Esteban resistía. Con un movimiento preciso, clavó la púa de plata en su guitarra negra y de ella brotó un sonido tan oscuro que helaba la sangre. Era un duelo de melodías, mi canto contra su disonancia. El choque fue brutal. Los cristales del taller se rompieron, los olivos del campo crujieron como si fueran a partirse. Ramón cayó de rodillas, su guitarra rota por la fuerza del impacto. Yo seguí cantando, pero sentía como mi energía se consumía. Entonces sucedió. El relicario se partió en dos con un destello cegador. De su interior emergió una luz dorada que envolvió mi cuerpo. Mi voz cambió, se volvió más fuerte, más pura, hasta que superó el estruendo de Esteban.
Él gritó, cubriéndose los oídos, la púa de plata ardiendo en su mano. ¡No! Rugió, antes de caer de rodillas. Cuando el eco se desvaneció, Esteban estaba en el suelo, derrotado, pero vivo. Me miró con odio y una sonrisa torcida. Esto no termina aquí. Me quitaste una batalla, pero no la guerra. Se levantó tambaleándose y desapareció con los restos de su gente. Yo me desplomé, exhausta. Ramón me sostuvo en sus brazos, su respiración temblorosa contra mi cabello. Has hecho lo imposible, susurró. Pero ahora ellos saben lo que eres. Le miré a los ojos, tan cerca que pude sentir el calor de su piel. En ese instante no importaba nada más, ni Esteban, ni el relicario roto, ni el futuro incierto. Solo nosotros dos, abrazados en medio de la ruina. Pero mientras el sol nacía sobre Castilla, supe que aquello no era un final. El relicario estaba roto, y sin embargo, brillaba todavía. Una luz débil, como un susurro, me decía que había algo más, un secreto aún mayor aguardando. Y con ese presentimiento, comprendí que lo vivido era apenas el comienzo de una historia mucho más peligrosa.